contábamos que queríamos hablar en profundidad de qué significa este nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para la Argentina, qué consecuencias trae y específicamente, bueno, el contexto y lo que sucede a partir de ahora, algo que no es nuevo, lamentablemente, en la historia de nuestro país. Y para ello la convocamos a Noemí Brenta. Ella es doctora en economía, pero además es una de las investigadoras más importantes, diré, sobre el tema del Fondo Monetario Internacional en la Argentina, autora de varios libros, entre ellos Historia de la Deuda Externa Argentina. Es un placer, Noemí, tenerte aquí en Feas Sucias y Malas por Radiográfica. Úrsula Asta y Leonardo Martín estamos aquí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mucho gusto y muchas gracias por la invitación. Bueno, muchas gracias, Noemí. Primeramente, ¿qué consecuencias trae este nuevo acuerdo para la Argentina? ¿Qué lectura hacer de este nuevo momento político? Bueno, en primer lugar, un mayor endeudamiento externo. El gobierno dice que no cambia el monto de la deuda porque la mayor parte del desembolso, lo que suponen que va a ser el desembolso, porque no hay información sobre Claro. esto, va a ser para cambiar deuda que tiene el Tesoro con el Banco Central. Es como, es una deuda intraestado. Entonces, sí, está bien, el monto de la deuda del Tesoro no va a cambiar, pero va a cambiar la denominación en la moneda, es decir, va a pasar a ser deuda en moneda extranjera, que es mucho más riesgosa que la deuda en moneda doméstica, y el acreedor, en lugar de ser el otro organismo del propio Estado, va a ser el organismo más condicionante de todos, el acreedor que más condiciones pone, que es el Fondo Monetario. Entonces, aumenta la deuda externa en un monto que todavía no sabemos cuál es, pero el gobierno dice va a ser muy grande y el fondo también dice va a ser muy grande. Entonces, esa es una primera consecuencia que va a recaer sus intereses, el repago, todo eso va a recaer sobre la población argentina. Y aunque el repago va a empezar en 4 años y medio, a partir del primer desembolso, los intereses empiezan ya Claro. a correr. O sea que ya tenemos sobre nuestras cabezas que pagar todavía más intereses por una deuda que pública que el gobierno de Milei ya aumentó 97.000 millones de dólares el año pasado. O sea, sobre todo ese aumento de la deuda nos ponen más aumento. En primer lugar, que hace que destine más plata de presupuesto para atender esa deuda y menos para todo lo demás, menos para educación, salud, obra pública, jubilaciones y todo lo demás. Es decir, vamos a vivir mucho peor. Noemí, hay algo justamente sobre estos condicionamientos que suele exigir el Fondo Monetario Internacional, que es cierto también que a lo largo de la historia y con los distintos países eh, hay más o menos un menú que ya es conocido. Nos gustaría que nos cuentes qué puede significar y hay otro elemento que se debate por estas horas que tiene que ver con una devaluación, este debate sobre si llegan si el gobierno llega con algún tipo de oxígeno y la plata fresca que eventualmente ingrese que le permita no devaluar antes de las elecciones o que sea posterior. Y bueno, hay también ese debate como uno de los condicionantes y una de las posibilidades. Te pregunto entonces eso. Sí, sí, sí. Mira, hay condicionalidades, como vos decís, que son las de siempre, las clásicas, que son las de tipo el ajuste fiscal, que el gobierno ya lo viene haciendo y va a tener además la justificación que el fondo le pide que lo sostenga y lo profundice, que quiere decir Ujú. menos gasto público para todo lo que no sea atender la deuda, menos gasto primario le llaman así, o sea, lo que no incluye la atención de la deuda, como dije antes, y más impuestos o menos subsidios, es decir, vamos a pagar más caras las tarifas de la electricidad, del gas y todo lo demás que el transporte, porque va a haber más ajuste fiscal. Entonces, el ajuste fiscal, la cuestión monetaria también
seguramente va a haber un aumento de las tasas de interés. Siempre el fondo pide tasas de interés positivas, quiere decir tasas de interés mayores que la inflación. Por ahora el gobierno viene poniendo tasas de interés menores que la inflación porque quiere generar expectativas de una Claro. convergencia, ¿no?, hacia la tasa de devaluación que fija mensualmente. Entonces pone una tasa de interés mayor que la devaluación, pero menor que la inflación. La devaluación, por ejemplo, ahora estamos 1% mensual. Las tasas de interés que había fijado 29% mensual, ¿no?, tasa de interés de referencia, después cada banco la acomoda a lo que requiere. Y la inflación, la verdad que ya va por el 2,4% mensual, que es mucho. Si la anualizás, ¿no?, es una tasa de interés, perdón, una tasa de inflación en torno del 40% anual. No sé si los mareé con tanto número, pero... No, queda clarísimo. Es Noemí Brenta con quien estamos hablando, es doctora en economía, investigadora sobre la deuda externa argentina. Noemí, ¿qué tal? Perdón, eso entonces quiere decir que, dije, políticas fiscales de ajuste, políticas monetarias con tasas de interés más altas que enfrían todavía más una Sí. economía que está en recesión. En el consumo estamos en la base, ¿no?, en una escasez, la gente no tiene plata, no llega a fin de mes, y eso es una recesión. Por más que muestren, sí, el campo se está recuperando porque estaba tan mal, tuvo una sequía tan grande que no podía sino recuperarse. Unos poquitos sectores se están recuperando, la mayoría no. Y la gente tampoco. Los trabajadores, ¿no?, tienen su salario, tenemos nuestros salarios muy atrasados, y eso mantiene la recesión. O sea que el ajuste monetario refuerza la recesión que trae el ajuste fiscal. Y después está, como vos decís, la política cambiaria, que siempre el fondo pide una unificación cambiaria, no acepta tipo de cambio múltiple, quiere que todos los tipos de cambio converjan a uno solo y al más alto, no uno solo al más bajo, que sería el oficial, sino al más alto. Eso, como vos decís también, podría pedir un poco de evaluación ahora y después el resto dejarlo para después de las elecciones, que hay que ver si son en octubre o en julio, como dijo el gobierno que ahora se iba a trazar. Una cosa más de las condicionalidades es la apertura comercial, es decir, vengan importaciones, que encima con un tipo de cambio atrasado abaratan, compiten deslealmente con lo que es nuestra producción industrial, dificulta las expo también de las industrias, o sea que todo va a la primarización del aparato productivo, la apertura comercial y la apertura financiera. Quiere decir la eliminación de los controles cambiarios. No me gusta decirle cepo porque es un instrumento de tortura el cepo. Y acá el cepo no es un instrumento de tortura, es un instrumento que ayuda a la economía a administrar un recurso escaso, como son las divisas. Entonces, esas serían, digamos, las clásicas. Bien, bien. Y después tenemos, Sí. perdón, Sí, las sí. que no se dicen. A ver. Siempre hay otras condiciones. Entre las que no se dicen, yo creo que la principal es la presión para que la Argentina se distancie de China. Fíjate que ya al principio del gobierno de Milei renunció a entrar a los BRICS, se alinea incondicionalmente con Estados Unidos y con Israel. ¿Qué tenemos que ver nosotros con Israel? Meternos en un asunto realmente que no corresponde. Entonces, esa es una condición que no va a estar en el acuerdo, pero que va a pesar mucho el posicionamiento de la Argentina, el apoyo de la Argentina a este avance de las ultraderechas en el mundo, ¿no? Para Trump es importante que Milei esté acá, no por quién es él, sino por la tendencia que representa. Claro. Diría grandes rasgos, esas serían las condicionalidades que aparecen más inmediatamente. Sí, Leonardo Martín, te saluda. Te quería consultar por, digo, ¿qué va a hacer el gobierno, no? Vamos a suponer que le termina el fondo prestando 20.000 millones de dólares. Tenemos ya la experiencia previa con el mismo actor, con Caputo, de lo que hizo en 2018 cuando el fondo le da el dinero y así como entró se lo fugaron en apenas algunos meses. ¿Qué pensás que puede pasar? Y si el Fondo Monetario avalaría en este caso eso, en su momento lo avaló, pero bueno, no sé qué puede ocurrir en este presente. Mira, pienso que puede pasar lo mismo. Es decir, cuando entren los dólares, el Tesoro le va a entregar los dólares al Banco Central,
¿no? Dijo para cancelar las letras que previamente le colocó ya durante distintos episodios. O sea, suponete lo que entre, porque no van a entrar los 20.000 si son 20.000 de entrada, va a haber un desembolso grande al parecer, no lo podría asegurar. Entonces, una vez que el Banco Central tiene esos dólares en sus reservas, ya dejan de estar en la cuenta del Tesoro en el Banco Central. Pensemos el Banco Central como cualquier banco que tiene clientes con cuentas, Sí. pocos. El Estado es el Tesoro es el principal. Cuando pasan las reservas, ya están fungibles con todos los demás dólares, las demás divisas que están. Entonces lo puede usar, no exactamente para lo que quiera, pero una vez que el fondo desembolsó la plata, anda a controlar los dólares de dónde salen para la fuga de los capitales, para que los fondos de inversión o todos los que pusieron plata, que se pasaron a pesos para aprovechar ese diferencial de tasa de interés, para aprovechar, hacer esa renta extraordinaria, cuando quieran cambiar, porque viene la devaluación, porque ven que van a perder, o que quieren realizar simplemente sus ganancias, pienso lo mismo que recién estabas diciendo, que va a haber, el Banco Central les va a entregar los dólares y el fondo protestará, tal vez hasta suspenda el acuerdo, pero una vez que los entregó, Claro. ya no puede hacer fácticamente algo Mm. para que los deje de usar, porque ya pasaron a estar, como digo, en manos del Banco Central. Y el Banco Central los puede disponer, aunque se haya comprometido otra cosa. Sabemos además que el cumplimiento de los compromisos aquí en este gobierno no es no es que gente de mucha palabra, hoy dice una Mm. cosa, mañana dice otra, los archivos todos los días muestran estas contradicciones. Claro. Hay algo que dijo, Entonces, de sí hecho, pienso que el va a ser para la ministro fuga. de Economía, Caputo, que es que estos eventuales 20.000 millones de dólares son de libre disponibilidad. ¿Qué significa eso, Noemí? Y lo que acabamos de decir, de libre disponibilidad, significa que los puede usar para lo que quiera. El fondo nunca presta para lo que quiera, Claro. siempre cuando hace la autorización de giro, dice que se aplicará al fortalecimiento de las reservas, eh, tal vez a uso Mm. presupuestario, que es algo que está discutido al interior del fondo, pero nunca dice para hacer lo que quieran. Claro, claro. Y otro elemento que planteó Caputo es que también estaban dialogando con otros actores Sí, para paquetes adicionales, Banco Mundial, el sí, BID y el Banco de Desarrollo de América sí. Latina. ¿Cuál es la situación de Argentina con esos otros organismos de crédito? Bueno, ya está bastante endeudado con todos esos otros organismos. Con estos organismos lo que firma son eh, programas país, proyecto país. Quiere decir que dice, se establece un monto para otorgar préstamos al país para determinados objetivos. Ujú. Entonces se supone, y se van ejecutando en el tiempo, tampoco es que si acuerdan 2.000 millones de dólares se los van a desembolsar de hoy para mañana, sino que tienen que tener propósitos determinados. Por ejemplo, un programa social determinado, una obra pública determinada una reforma estructural determinada. Entonces, eso se puede aplicar para la consultoría, para la compra de insumos, Ujú. hay determinados rubros para los que se aplican. Bien. Y hay siempre una contraparte que tiene que poner la Argentina. Esta vez no sé cómo lo acordarán, Mm. pero tampoco son montos gigantes. Mm. No Mm. sé, este gobierno, como digo, como influye tanto la geopolítica y los juegos de poder, eh, nada está escrito en piedra, Bien, bien. pero en general no son grandes montos, son con objetivos y son escalonados los desembolsos. Mm. Noemí, y vamos a suponer un escenario donde mañana hay otra fuerza política, mirada nacional, que quiere hacer un recorrido económico diferente al actual gobierno. Está este peso de la deuda con el Fondo Monetario, los 45.000 millones que ya se pidieron durante el gobierno de Mauricio Macri, lo que se puede agregar ahora. ¿Qué pasa que ahí en esa negociación? ¿Qué puede pasar si, o qué experiencia histórica hay de confrontar con el Fondo Monetario Internacional? ¿Qué escenarios posibles se abren?
Bueno, hay poca experiencia. Hay algunos países que no le pagaron al fondo, eh, y finalmente después de 6, 7, 8 años, Nigeria, por ejemplo, es el caso más clásico. Y hay un escalonamiento también, una progresión de lo que se puede hacer. 30 días, 60 días, un año, entre que el país declara la dice, no te puedo pagar. Por ejemplo, esto ocurrió a principios de 2002. En diciembre de 2001, Argentina declaró el default de toda su deuda pública, la externa, la doméstica. No obstante, le siguió pagando a los organismos multilaterales, al Fondo, al Banco Mundial, al BID, a la CAF, etcétera. Pero cuando asume, bueno, de Mendualde, tardan en pagarle al fondo. Hasta enero hay un libro de Eduardo Amadeo que se llama La salida del abismo, en la que cuentan las negociaciones entre Argentina y el fondo. Y Argentina estira hasta el límite los plazos que puede tomarse para no pagarle al fondo, que no son muy largos, pero finalmente terminan en forzar al fondo a una negociación, porque el fondo tampoco quería, ni creo que quiera, quedar como el que determina la quiebra y la bancarrota del país. Entonces puede ser un instrumento de presión para el fondo. Por otra parte, en este momento, viste que del PJ no es que va pasando el acuerdo del DNU y todo, si bien algunos de PJ votaron a favor del DNU para habilitar al Poder Ejecutivo a firmar el acuerdo, pero de PJ salió una declaración de los legisladores que esta deuda tiene todas las características de una deuda odiosa, tomada en contra del pueblo argentino. Con este mismo argumento, en 2004, Estados Unidos, después de invadir Irak, le pidió a los acreedores de Irak que, como la deuda era odiosa porque había sido tomada por un gobierno, por una despótico, y no había beneficiado al país, y además era tan grande que ponía en riesgo su prosperidad, su crecimiento, le pidió a los acreedores Estados Unidos, a los acreedores de Irak, que contemplaran sus deudas, que le condonaran, que les dieran mayor plazo. De ahí surgieron programas de canje, por ejemplo, el Club de París, canje de deuda por petróleo, de deuda por alimentos. Es decir, como argumento general, cuando la comunidad internacional quiere beneficiar a un país, le facilita la deuda, el manejo de la deuda, se la condona, se la perdona, se la estira. Conferencia de Londres en 1953, la deuda alemana. Y cuando quiere, al revés, hundir a un país, hundir a un gobierno, hace todo lo contrario. Ahora, acá tenemos un elemento que en 2004 no existía, por otra manera, que es que hoy el mundo es multipolar. Entonces hay otros actores que, según como estén en sus relaciones con Estados Unidos, podrían ayudarnos a manejar la deuda de una manera que nos permita crecer y no hundirnos, es decir, a prorrogarla, hacer otros acuerdos, ¿no? Hoy, por ejemplo, China, no podemos contar con que automáticamente nos va a ayudar, porque en otros casos, como el de Grecia, por ejemplo, dijo, no, yo no me voy a jugar la relación con Estados Unidos por ayudarte. Pero vamos, por eso digo, vamos a ver cómo evoluciona el escenario internacional, porque con Trump y tanta agresión podría ser. Es interesante lo que trae Noemí. Pensaba, Noemí, que como contrapartida a eso, que importante es tener en realidad una conducción política con mirada nacional para en última instancia poder mirar el mundo y ver qué es lo que conviene en función de nuestros intereses, incluso pensando en la historia reciente, cuando se decía, bueno, se discutía cómo se había tomado la deuda de Mauricio Macri, bueno, y finalmente no hubo una investigación exhaustiva que permita dar vuelta a la taba de alguna manera. Si me permitís decir algo más, en línea con lo que vos estás diciendo, que es fundamental, la conducción política no es lo mismo la deuda o cualquier tema con una o con otra. Eso uno. Y por otro lado, que no es necesario el acuerdo con el fondo, ni es necesaria la devaluación
sí se aplican otros instrumentos que ya se han aplicado en la Argentina, que cuiden las divisas y que cuiden a la Argentina. Es decir, no tenemos que pensar que el único camino es un acuerdo con el Fondo de la Devaluación, Claro. porque eso es mentira. Ese es el camino para prolongar un poco más este programa económico y este gobierno, justamente este programa de poder, como dijo ayer uno, que no me gusta, pero bueno, lo dijo muy bien. Está bien. Noemí, Después vendrá la agonía post acuerdo con el fondo, post elecciones. esos instrumentos que mencionas, ¿cuáles serían? ¿No? Para un poco repasarlos. Claro, por empezar, desacoplar los precios internos de los precios internacionales. Porque aquí la verdad que los costos son primordialmente en pesos. Desdolarizar de esta economía bimonetaria, tenemos que pasar a una economía basada en la moneda nacional. Y en lo concreto, los instrumentos son los impuestos, los derechos de exportación, a las exportaciones, son el control de precios, el control de los costos, es decir, que la economía, el estímulo a la producción doméstica, el control de las importaciones, es decir, hay un monto chico de divisas, las reservas en el Banco Central están en un nivel muy bajo. Entonces, se asume, los economistas ortodoxos dicen, bueno, está en un nivel muy bajo, en un nivel casi de insolvencia, entonces el tipo de cambio quiere decir que está atrasado. Por el otro lado, vemos que hay un superávit comercial que ha venido bajando, porque las impos han venido subiendo, y que hay otros tipos de cambio que no son el oficial, como el MEP, el financiero, todo eso, que tienen una brecha, son como un 20, 30% más altos que el oficial. Entonces, en lugar de hacer la devaluación para converger al 1300, controlar todos esos segmentos, es decir, significa un Estado muy presente en un momento extraordinario que haga también un consenso, un acuerdo con los principales factores de poder de la economía argentina en pos de un crecimiento inclusivo. Vos me vas a decir, es imposible, pero vos viste que la fuerza, que el poder se construye, y otra que la correlación de fuerzas también se puede inclinar en las crisis o en determinados momentos, sobre todo con el pueblo en la calle. Noemí, ha sido un placer tenerte, te agradecemos mucho este ratito, sabemos que estás muy consultada por estas horas. Y lo cual nos alegra también porque quiere decir que se está reflexionando mucho este tema, por lo menos en algunos espacios. Gracias, Noemí. Bueno, muchísimas gracias. Un abrazo enorme. Que estén muy bien, un abrazo. Gracias. Es Noemí Brenta, quien escucharon, ella es doctora en economía, es una de las investigadoras más importantes, sin duda, de la Argentina en relación a este tema, porque escribió varias publicaciones, entre ellas Historia de la deuda externa argentina, Historia de las relaciones entre la Argentina y el Fondo Monetario Internacional, para pensar un poco la etapa bien difícil que atraviesa la Argentina. Es